¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches, participantes. Doctor, ¿me escucha? Hola, ¿me logran oír? Sí, sí, doctor, sí se le escucha. Correcto. Correcto. ¿Va a hacer ¿Cómo se- uso de PPTs, doctor? Sí, claro, si me pudieses ayudar con los PPT sería excelente, pero bueno, no hay ningún problema si también lo puedo realizar, ¿no? Ok. A ver, ¿me podría probar para ver si se puede partir? Sí, ¿me pueden ayudar con las diapositivas? A ver, ¿me lo podría pasar? ¿Me escucha, doctor? ¿Qué tal? Correcto, doctor. Un momento, ahorita procederemos a compartir. Mientras, haré la presentación y luego le cedo el uso de la palabra, ¿correcto? ¿Me escucha, estimado doctor? Doctor, ¿me puede escuchar? Hola, hola, me avisan cuando ya mis diapositivas estén compartidas, por favor. Sí, doctor, un momento, por favor.
Muy bien, muy bien. Bueno, ya se comparte, por favor, por chat. No sé si me pueden escribir si se me escucha lo que voy a realizar, por favor, me, me ayudan, por favor, para saber si la información les está siendo transmitida al 100%. Ah, Por sí, favor, sí, doctor, sí se le ya, escucha. bien. Haré la presentación y luego le cedo el uso de la palabra. Bien, ya Correcto. podemos empezar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, Muy buenas noches, ya, bien. estimados participantes. Buenas noches con todos. Bueno, muchas gracias igual, ¿no? Agradeciendo primero a Bill Oyer y, bueno, la gran gestión que han tenido estos 2 años al hacer esta serie de diplomaturas, ¿no? Bueno, y también muy contento de compartir este trabajo con grandes constitucionalistas a nivel nacional, ¿no? Lamentablemente, bueno, he entrado en reemplazo del profesor Eto Cruz, ¿no? Entonces, bueno, seguro se preguntarán, ¿no? Bueno, ¿qué hago yo aquí en vez de él? ¿No? Pero bueno, cosas que suceden y bueno, no, por mi parte esperaré o daré el mejor trabajo de mí para ustedes, ¿no? Para que puedan llevar una información de suma calidad a efecto de que puedan debatir, analizar, desarrollar e interpretar esta figura del estado de emergencia, ¿no? Que a nivel constitucional peruano solamente se toca en un solo artículo, ¿no? Y para hacer una definición dogmática, no nos tardamos ni 30 segundos, ¿no? En definir qué es un estado de emergencia y un estado de excepción en sí mismo, ¿no? Pero quiero hablarles un poco más de esto, ¿no? Y cómo nace esta figura que poco no ha sido tocado, ¿no? Han sido tocado a lo mucho en situaciones de desastres naturales, ¿no? Pero tenemos un contexto como pie de página, que es una pandemia, ¿no? Venimos de una pandemia y tenemos como conclusión final, ¿no? La educación virtual como la que estamos ahora, ¿no? Tenemos que también tener en cuenta o dar cuenta sobre estas innovaciones jurídicas que se han dado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que centrarnos o lo que es la naturaleza de las cosas en función a lo que es un estado de emergencia en tal, ¿no? Pero es importante, señores, mirar el estado de la Constitución de un tema de continente y contenido para poder conocer cómo funciona y al mismo tiempo hacer una representación telescópica para poder pensar, para poder analizar cuál es el horizonte, ¿no? Que deseamos para un Estado constitucional como tal, ¿no? Porque muchos dicen que al relacionar que el estado de emergencia es una suspensión de derechos, cuando es una de las totales falacias sinonímicas que pueden tener sobre una interpretación de una constitución en sentido estricto. El estado de emergencia no es suspender, porque suspender es restar, suspender es quitar, suspender es recortar derechos, ¿no? Y ningún estado constitucional, y esto se lo refiero como a fin de que tengan precisión de técnica jurídica, el estado de excepción constitucional no se trata de suspender, sino se trata de restringir, que son cosas distintas. Se restringe para poder tutelar una serie de equivalencias de derechos o protecciones constitucionales, ¿no? Que es el derecho a la libertad o el derecho a la vida, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que el estado de excepción se desarrolla mucho más a niveles pandémicos, ¿no? Y pospandemia, ¿no? Pero restringir como primera precisión no es lo mismo que suspender. Se suspende derecho cuando uno está preso, se suspende derecho cuando uno está inhabilitado, ¿no? O cuando ha sido condenado por delito de corrupción y ya no puedes postular. Se suspende ese tipo de derechos, ¿no? Pero acá hacemos restricciones en función a una equivalencia de tutela de bienes constitucionales, ¿no? Esa es nuestra primera definición que tenemos que dar. ¿Pero por qué? A nivel de introducción, a nivel para poder seguir conversando, ¿no? Porque la característica principal de un Estado constitucional es la protección de bienes valiosos de cualquier sociedad democrática, ¿no? Tenemos a nivel regional, bueno, menos Venezuela, obviamente, ¿no? Que debido a una pluralidad que debe oxigenar o debe mover el Estado democrático, el Estado constitucional debe priorizar valores. Y estos valores deben protegerse o si no, van a empezar las dificultades, van a empezar las subinterpretaciones, ¿no? Y lamentablemente hablar de constitución es hablar de política de Estado o políticas gubernamentales, ¿no?
hay que ver la priorización de escala de valores que debe tutelarse, que la Constitución debe de una u otra manera proteger. Debe proteger para poder presentar, por ejemplo, ¿no? Cuando uno presenta una situación extraordinaria, es necesario hacer la predeterminación por encima de algunos derechos, ¿no? En el cual se encuentra de por medio de la salud pública, ¿no? Y eso se va a ver mucho, ¿no? El ejercicio hipotético de valores jurídicos lo van a ver en cada etapa y a niveles prácticos lo van a ver en la pandemia, ¿no? Se suspendieron derechos ultramente, bueno, se restringieron, perdón, derechos de una u otra manera personales, ¿no? Tránsito, entre otros, que se comprometía la libertad individual, derechos conexos, ¿no? Derechos procesales, derechos de interés superior incluso, ¿no? Lamentablemente, y si lo analizamos de un estado de ponderación, los reclusos, incluso la población carcelaria tenía encima de los procesos de alimentos, ¿no? Como si uno equiparara más que otro, pero lamentablemente o en esos temas de emergencia se tenía que priorizar una escala de valores constitucionales, ¿no? Abonándose para los jurídicos. Entonces, esto vamos a ver, ¿no? Sobre un estado constitucional que aplica un estado de excepción, ¿no? Hay dificultades, hay conceptos controvertidos en el estado de emergencia, y lo tocaremos mucho más adelante, ¿no? Si tocamos niveles personales, la pandemia sacó lo peor de una política estatal, ¿no? Los estados de emergencia, como muchos especialistas en derecho público mencionan, un estado de emergencia saca lo peor o lo deficiencia de un estado de derecho, ¿no? Un monstruo político gubernamental, ¿no? En gestión al menos, ¿no? Y esto va a tener mucho que ver, ¿no? Entonces, el contexto problemático de un estado de emergencia o de una variable en concreto va a jugar o va a determinar un papel relevante para poder concretizar consecuencias legales que deben imperar en una situación en específico, ¿no? Entonces, el estado de excepción a niveles hipotéticos, cualquiera, o bueno, cualquiera que tenga el poder, obviamente gubernamental, va a tener que elegir, ¿no? Dentro de su escala de valores, un bien constitucional protegido, ¿no? Y eso lo van a, cualquiera de ustedes de repente, en un futuro sean ministros, quién sabe, tenemos un presidente de la República de nuestra clase, van a tener que tomar esa decisión, ¿no? ¿Cuál derecho priva por encima del otro, ¿no? Bueno, y hay una metodología, ¿no? Que podemos sondar, hay una escala de valores, hay un algoritmo matemático que ahora hablan sobre el ingeniería de derecho, ¿no? Que, bueno, eso para hablar como 5 horas más, ¿no? Pero al menos tenemos que, como políticos gubernamentales, tocar una decisión en frío, ¿no? Que eso es lo que se requiere en un estado de emergencia a nivel práctico. Bueno, hay un dilema, y este dilema es interpretativo respecto al estado de emergencia, ¿no? Que aparece como cuál es la previsión constitucional del cual el Estado lo va a considerar más valioso democráticamente, ¿no? Porque la conversión de esta va a generar una construcción ficticia sobre el cual pueda interpretarse algún sistema de protección, ¿no? Y bueno, al final de riendas, o al final de cuentas, después de toda la controversia, vas a tener que armonizar todo el sistema jurídico, ¿no? Pero excepción es. La excepción no dura para siempre. Si durara para siempre, eso no sería excepción, sería regla. Entonces, eso vamos a tener que analizar a nivel de las diversas láminas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya tocamos efectos introductorios. Una diapositiva más abajo, por favor. Si pudiese. ¿Sí? Bien. Ahora, para determinarnos o para adentrarnos a esta determinación de contenido constitucional protegido, la comunidad gubernamental, porque el estado de emergencia al final de cuentas es una decisión política. Esta política va a estar en constante reflexión, ¿no? Bueno, lamentablemente no hay gente que reflexione, ¿no? Pero bueno, es una crítica política que se va a tocar, ¿no? A nivel intersubjetivo personal de cada uno de los presentes. Sin embargo, se va a tener que reflexionar acerca de lo que es más valioso, ¿no? Entonces, a ese extremo va a tener que versar toda la discusión constitucional jurídica. Entonces, la adjudicación de estos efectos de valores democráticos encontrará una ruta, un camino más promisorio para estos ajustes, ¿no? Entonces,
hay un proceso interpretativo, bueno, hay diversas tesis sobre el estado de emergencia. En uno de estos lo da el profesor Bernardo Lorenzú, ¿no? En su libro Estudios sobre la interpretación de sistemas constitucionales, ¿no? Por allá como por el 2005, ¿no? Cuando hay diversos países que han tenido desastres de salud, o desastres a niveles de desastres naturales o fenómenos geográficos, ¿no? Entonces, hay diversas tesis sobre la interpretación constitucional para la predeterminación, que uno es hacia el control comunitario y otro es hacia el control político, ¿no? Que se va a ver bajo diversas ciencias, lo que es la criminología, lo que es la econometría o entre otros valores que van a determinar tal, ¿no? Pero al final, la decisión dogmática al menos lo da el derecho constitucional, ¿no? Entonces, para esta aproximación que al menos yo quiero exponerle, ¿no? Se puede evitar, ¿no? Se puede evitar una cuestión dictatorial, ¿no? Y acá le pongo un pie de página como elemento normativo. Tenemos la opinión consultiva 8 y 9 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el que menciona el estado de emergencia, ¿no? El cual, el único control que ustedes van a tener, al menos en un estado de emergencia, es el control constitucional sobre las medidas de excepción, ¿no? Sea esta emergencia o sea estado de sitio, ¿no? Pero para seguir o no las reflexiones, veamos las definiciones subsiguientes antes de continuar con este análisis que le estoy dando, que no están obviamente en la diapositiva, ¿no? En el régimen de excepción, obviamente que si nosotros leemos la Constitución Política del Estado peruano, este mismo distingue un estado de emergencia y un estado de sitio, lo que obviamente que a niveles prácticos son decretados por la presidencia con un acuerdo del PCM en todo el territorio nacional y obviamente van a dar cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente, ¿no? Entonces, tenemos acá un esquema perfecto constitucional, ¿no? Lo da el jefe de Estado, refrendada por su cartera a nivel nacional y obviamente que la fiscalización la va a tener el Congreso, ¿no? Por principio de separación de poderes. Entonces, hasta ahí tenemos el performance de qué cosa hablamos sobre la constitucionalización de esta emergencia, ¿no? Siguiente ya, por favor. Siguiente. Bien. El estado de emergencia, como pueden saber una definición, el estado de emergencia se declara en caso de perturbación de la paz o del orden interno, ¿no? De catástrofes o circunstancias que afecten la vida de la nación. Entonces, para saber que un estado de emergencia, obviamente que es como que un conflicto social interno, por ejemplo, ¿no? O cuestiones que afectan la salud pública, ¿no? Que son los ejemplos mucho más claros para definir en qué caso se aplica o en qué caso se llamaría el estado de emergencia, ¿no? El estado de emergencia, señores, puede restringirse o puede suspender el ejercicio de derechos constitucionales, ¿no? Pero como esta es una definición propia de la dogmática constitucional, ¿no? Pero si ustedes leen el punto 2 y con lo que he dicho hace un par de minutos, el restringir y el suspender no es lo mismo. ¿Cuál es la base legal? Opinión consultiva 8 de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana. Entonces, el estado de emergencia restringe derechos como la libertad, seguridad personal, inviolabilidad, libertad de reunión y tránsito en el territorio, ¿no? Obviamente que hay excepciones a la regla, ¿no? Pero cada excepción tiene que tener su lineamiento administrativo distinto, ¿no? Por ejemplo, el manual del uso de la fuerza de la policía, el uso de la fuerza en Fuerzas Armadas, valga la redundancia, porque cada uno tiene su lineamiento de estado de emergencia, ¿no? Esa es la obligación estatal, ¿no? De cada cartera para subdeterminar su competencia respecto a una situación en específico. Eso tiene que saber, ¿no? No solo es hacer una definición técnica en sí misma, sino hacer un desarrollo en particular respecto a la competencia que tenga cada organismo que va a tener el control sobre este estado de emergencia. Es una característica importantísima porque hablamos sobre restricción de derechos, ¿no? Es como que de qué manera se va a usar el poder coercitivo de la fuerza para poder tutelar estos derechos constitucionales, ¿no? Y obviamente existe un plazo de 60 días que es prorrogable por decreto, ¿no? Asombrosamente, en el Perú ha durado 1 año y medio, ¿no? Prorrogando 60 más 60, ¿no? Es como cuando
cuando te dicen que ya te voy a pagar, pero todas las semanas te tienen peseteando, ¿no? Pasó lo mismo, ¿no? Obviamente que tienen su razón de ser, a razones económicas, hay variables como la corrupción, por ejemplo, que puede haberse sobre esta emergencia. Ya que les otorgo un book que lo van a desarrollar, obviamente, en su curso de contrataciones, en su curso de gestión pública, ¿no? Obviamente que el estado de emergencia priva la contratación de emergencia, ¿no? Que es una contratación directa, ¿no? Según el 200 de la Ley de Contrataciones Públicas. Pero bueno, ese es un tema muy aparte que el que estudie, el que sea estudioso de constitución y anticorrupción le va a servir bastante lo que le estoy ofreciendo, ¿no? Pero naturalmente es así, ¿no? Es como que el bug del estado de emergencia lamentablemente trae lo peor de sí en materia de gestión. Ahora, las Fuerzas Armadas obviamente que asumen el control del orden interno dispuesto por la Presidencia de la República, ¿no? Pero el control obviamente no priva sobre actos excesivos, porque existe el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, que habla sobre la prohibición del uso de la fuerza desmedida y el análisis de control de razonabilidad y proporcionalidad, que vamos a hablar un poquito más adelante. El siguiente diapositiva, por favor. El estado de sitio. El estado de sitio es de guerra exterior, guerra civil, ¿no? O peligro inminente de que se produzcan. Y esto es muy importante sobre las definiciones porque el Tribunal Constitucional al menos no ha hecho una definición amplia, no ha hecho una definición constante respecto a la figura o la diferencia dogmática del estado de emergencia en todo sitio, ¿no? El cual causa severa preocupación porque el precedente más reciente que tenemos es un precedente del 2005, ¿no? No había una definición tácita y lo que se ha versado sobre lo que se ha desarrollado un estado de emergencia como el que tuvimos en el país de Perú ha sido sobre una sentencia del 2005, el cual es muy escandaloso estando 2020 y años subsiguientes, ¿no? Pero para efectos prácticos obviamente no va a servir, ¿no? Pero para teórico puede desarrollarse sobre lo mismo, ¿no? Incluso hay gente que estudia el estado de emergencia en 10 minutos, ¿no? El cual es mucho, porque para aprender este tema puede aprenderse en un par de minutos, ¿no? Pero este es un diploma especializado y bueno, entiendo yo que hay un público reflexivo, ¿no? Que va a tener muchas preguntas después de esto, ¿no? Entonces, entonces, el estado de sitio es por invasión, guerra civil o peligro de estas, ¿no? No es simple, no simplemente de que exista una invasión, una guerra civil, sino con que hay un peligro inminente pueda hacerse una intervención, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de terrorismo cualquier analista político te puede decir que pudo haberse decretado hace un par de meses sobre todo el sitio, ¿no? Porque había una disputa sobre un expresidente que ahora ha caído en prisión, propio de una decisión de gobierno que tuvo, ¿no? Lamentable. Pero para seguir reflexionando, hay unas diferencias dogmáticas entre el estado de excepción y el estado de sitio, ¿no? Si ustedes leen la doctrina de constitucionalistas, bueno, ahora jueces de la Interamericana, por ejemplo, Alonso Herrera, Ferrer MacGregor, ¿no? Consideran que un estado de excepción es un instrumento cuya previsión, acá hay el principio de previsibilidad, es necesaria para determinados extremos lícitos para afrontar la posibilidad de éxito para los propios problemas. ¿Por qué? En aras de la propia, y esto dice el juez interamericano Ferrer MacGregor, para la propia supervivencia de la sociedad democrática. Entonces, entendemos que el análisis o el ejercicio de esta emergencia es porque va a haber un bien mayor, ¿no? Para el Estado tenemos la libertad contra la salud post vida, ¿no? Entonces, ese es el único ejercicio que se puede dar, ¿no? De cuáles son la equiparación de derechos constitucionales y por qué hay una razón plausible para restringir el derecho de libertades. Entonces, hay una lectura sistemática que se puede dar sobre la doctrina del artículo 137 de la Constitución, sobre que apunta a considerar que el estado de excepción es un mecanismo de defensa de protección de valor de derecho constitucional, lo cual es interesante esta definición, ¿no? Si quieren que lea el libro se llama La suspensión de derechos humanos y garantías, ¿no? Es un libro que se publicó para la Universidad Nacional Autónoma de México
como por 2017, ¿no? O sea, no es tan lejano, ¿no? Bueno, el modo complementario para tener una definición que pueda armonizar estas reflexiones, puede agregarse que es una herramienta de ordenación racional de la Constitución para el manejo de crisis. Eso es lo recontra interesantísimo y si quieren aprender mucho más, obviamente se le va a recomendar, ¿no? El curso de gestión pública que va a dar nuestros amigos de Biloya, ¿no? Van a estar grandes referentes, rector de universidad, entre otros personajes muy importantísimos, ¿no? Pero el estado de emergencia es una herramienta de ordenación racional para el manejo de crisis. Creo que eso es una definición buena, ¿no? Un dispositivo extraordinario, obviamente, porque que permite brindar una atención transitoria, ¿no? Porque obviamente que es un tema de con un plazo predeterminado y va a priorizar primeros auxilios jurídicos, va a estabilizar diversos efectos estabilizadores que permitan generar el estado de cosas ordinario, ¿no? Sin incurrir, obviamente, en exceso, ¿no? Bueno, es una razón de ser, ¿no? Si ustedes leen un poco más allá y se van al derecho romano, ¿no? O los libros del profesor Carl Schmitt, ¿no? Que habla sobre las dictaduras comisariales, ¿no? Como el espacio de poder emergente para poder resolver diversos sectores de conflicto, ¿no? Hay una definición mucho más allá, ¿no? Obviamente, no todo es color de rosa, señores. Hay antecedentes desafortunados del estado de emergencia, ¿no? No solo en Perú y de militares que cachetean a chicos que caminan. Tenemos desde Abraham Lincoln hasta la constitución de Weimar, ¿no? Que incluso Weimar, esa constitución fue la que ascendió Hitler al poder, ¿no? Hay toda excepción, ¿no? Incluso los sucesos de la Torre Gemelas en 2001, ¿no? Donde se había la posibilidad de otorgar amplias facultades a un solo poder, que es el Ejecutivo, a la presidencia, para permitir diversas cosas en autorización judicial, entre otras cuestiones, ¿no? El cual es como que es el punto de quiebre o la línea bien delgada entre ser un protector y el ser un vulnerador, ¿no? Ese es muy importante, por eso es importante los ejercicios hipotéticos. Países, por ejemplo, como México, constitución de 1857, y hablamos de un país grande, es un país pero de índole. Por ejemplo, en el Estado de Excepción de México, ¿no? Hubo uno que es muy lamentable, y esto es para que sepan mucho de geopolítica, secuestraron al hijo del Chapo Guzmán, ¿no? En un operativo para que pueda dar nombres, el hijo del Chapo Guzmán, y lo capturaron, lo estaban enviando a Ciudad de México, México DF, y lo que sucedió fue que el narcotráfico empezó a hacer atentados en toda la ciudad de Sinaloa, Ciudad Juárez y ciudades aldañas, ¿no? El cual no le quedó otra opción al presidente López Obrador que hacer un Estado de Derecho y hacer una negociación, ¿no? De que liberen al personaje con tal de que no o dejen de atacar a las personas, ¿no? Entonces, esas son capacidades de discrecionalidad, ¿no? El cual le da amplia capacidad a un solo poder a decidir sin que sea fiscalizado en un futuro, ¿no? Ese presidente liberó a personas ligadas al narcotráfico mundial, ¿no? Pero puede ser investigada, no. ¿Por qué? Porque tenía esa facultad discrecional. Entonces, ese exceso de poder puede caer en muchas malas decisiones o puede caer en muchas malas fricciones en zonas de grises políticas, ¿no? Entonces, ahí tenemos predominio, ¿no? El enfoque político y el estado de excepción, ¿no? El profesor, por ejemplo, Fitzsamudio, hablaba sobre un modelo de construcción mejor, ¿no? Un modelo más acorde de protección jurídica, ¿no? Si ustedes dan una lectura cercana al artículo 27 de la Constitución, no, perdón, de la Convención Americana, se habla que hay derechos que son insuspendibles, ¿no? Como vida, integridad, prohibición de esclavitud, servidumbre, legalidad, retroactividad, religión, protección familiar, entre otros, ¿no?
Entonces, hay jurisprudencia incluso de la Corte Interamericana. Tenemos la opinión consultiva 887 que hablaba sobre la suspensión de garantías y el control judicial sobre estas. Entonces, ahí, a diferencia de la anterior sentencia peruana del TC que hablaba sobre que el Poder Judicial no puede ver decisiones de carácter congresal político, en estado de excepción sí. En estado de excepción, el control constitucional de la jurisdicción o de la justicia o de los jueces constitucionales puede fiscalizar ese tipo de actos. ¿Cuál es la base legal? Opinión consultiva 887, señores. No, no hay más. Entonces, ahí tenemos como que las reflexiones sobre las condiciones de suspensión de derechos. Y eso es muy importante y esos son conceptos que se deben quedar con ustedes. A ver, Wilson Terán refiere, ¿no? A ver, voy a resolver la primera consulta, por favor. Wilson Terán refiere que, bueno, le leo en voz alta a todos. Buenas noches, disculpe por favor. Nuestra Constitución prescribe el estado de emergencia, pero en algunas ocasiones las fuerzas de seguridad se encargan de cumplir con el estado de emergencia. Han sido acusadas de abuso de poder y violencia contra la población civil. ¿Cómo delimitar cómo delimitar para evitar excesivos y evitar ejecuciones extrajudiciales que se realizan durante la vigencia, tal como sucedió en las protestas sociales de nuestro país, ¿no? Bueno, si están de acuerdo, ese es un tema ya de análisis político y de connotación, ¿no? Si la directiva y, bueno, los algunos presidentes están de acuerdo, creo que podemos debatir eso. No sé, eso ya queda a discreción de ellos, ¿no? Estimado Wilson, lo que yo te puedo decir es y que obviamente que las Fuerzas Armadas es la que toman el señorío de las cosas o la cuestión de las cosas, ¿ya? Tenemos hasta ahí tenemos la primera variable. La segunda es la acusación sobre estos funcionarios de las Fuerzas Armadas acusados de abuso de autoridad y violencia por población civil, ¿no? Que ese es un tema disciplinario en realidad, ¿no? Si vamos a ver un tema, vamos a ver sobre el control de derechos. Y tal como le mencionaba hace unos minutos, hace un par de minutos en específico, hay la opinión consultiva 887, ¿no? Sobre lo que habla sobre la razonabilidad y proporcionalidad y el control judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo evitas eso? O ¿cómo delimitas los límites? Eso lo debe definir, obviamente, el Poder Judicial, ¿no? Obviamente que mi respuesta está muy por encima porque eso es hablar sobre un territorio político y no creo que va a haber un diplomado de gestión pública y toma de decisiones gubernamentales, acá en Viroyar también. Pero al hablar de la mitigación de excesos por parte de las fuerzas del orden, hay directivas de la policía y hay directivas de las Fuerzas Armadas, ¿no? El cual la desobediencia termina o acarrea un proceso disciplinario para estas personas, ¿no? Entonces, si quieres evitar excesos, obviamente va a tener que delimitarse algún tipo de ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, y les pongo un ejemplo que no a muchos les va a gustar, ¿no? Y seguro por ejecuciones vamos a hablar sobre las marchas, ¿no? Eso es lo que quiere decir sobre las protestas sociales en nuestro país. Hay dos hitos y hay dos consecuencias muy distintas. El primero es la marcha de 2020 contra el presidente Merino y la otra es la marcha contra la presidenta Dina Boluarte. Entonces, ahí tenemos dos contextos. El primero, hubo una ejecución el cual terminó en la renuncia del presidente. El segundo, hubo 71 ejecuciones y la presidenta sigue en gestión gubernamental, ¿no? Hay dos consecuencias distintas, pero vamos a tener que ver cada derecho, ¿no? ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, del derecho a la protesta, ¿no? Para ver los excesos, primero también debemos definir la escala de valores, y eso también define el derecho a la protesta. ¿Cuándo una protesta es constitucional? ¿No? Una protesta, señores, es constitucional cuando, y olvídense lo que han dicho en abogados penalistas en otros foros, en otras regiones, ¿ah? Y esto no lo quiero mandar como pleito, como indirecta, ¿no? Hay muchos que han definido una hora de derecho a protesta, pero acá tenemos un precedente constitucional vinculante del 2011 del Tribunal Constitucional sobre ese derecho, ¿no? Que una protesta es constitucional y es válida cuando se protestan por motivos legales y cuestionan la legitimidad de las cosas. Entonces, si tú protestas por un presidente que ha sido legítimamente elegido y aún hay un proceso de vacancia totalmente dado, porque protestas por una medida que fue legal, incluso fue ratificada por el Tribunal Constitucional en el caso
Martín Vizcarra versus poder legislativo, ¿no? El año subsiguiente. Entonces, hay protocolos, bueno, y acá me quita la palabra de la boca la señorita Priscila, protocolo por responsabilidad funcional, sí. Hay abusos, sí, ¿no? Pero tenemos que delimitar las cosas y eso es ahondar sobre aspectos del derecho penal, ¿no? En realidad, ¿no? Sobre si fue o no fue bien acatado, ¿no? En cuanto se debería desarrollar más el tema del sistema probatorio a nivel penal y el sistema probatorio a nivel sancionador administrativo disciplinario, ¿no? Son cosas un poco técnicas que no carrea el caso, pero acá refiero sobre la escala de valores, ¿no? O sea, los abusos van a ir en proporción o en función a la toma de decisiones en base a una escala de derechos, ¿no? Entonces, eso es muy importante que sepan, ¿no? Y el ejercicio hipotético no puedo darlo yo porque es una cuestión política y solamente como profesor al menos me voy a limitar a decir ciertas cosas, ¿no? Pero la naturaleza como tal, ¿no? Es definir cada derecho, el derecho a la protesta, el derecho a la legalidad y el derecho de los procedimientos parlamentarios, ¿no? Que son muy distintos, ¿no? Y creo que no sería tan responsable de mi parte dar una posición política, porque creo que la posición política mía más es pública y creo que he defendido un cierto tipo de caso de eso, ¿no? Así que por cuestiones éticas creo que deberíamos prescindir y dar esa precisión al menos por, por encima, ¿no? Más que todo una definición ya más técnica. ¿Sí? Si les parece bien, vamos a la siguiente diapositiva. Pero sí, ustedes, señores, no dejan de tener razón, siempre debatan sobre sus ideales y siempre debatan sobre sus perspectivas, ¿no? Eso siempre es sanador a nivel jurídico, ¿no? Nunca se queden con una opinión de una persona, ¿no? Porque eso crea el famoso rebaño, o sea, ustedes hacen bien al hacer eso, siempre tengan sus propias ideas, es excelente. Bien, siguiente. Principio de la régimen de excepción, ¿no? Uno, que es de unidad constitucional, tiene una disposición, lo respalda el 137. Hay una aplicabilidad directa, es por poder de representatividad. El principio de corrección funcional, que obviamente que la Constitución a través de sus jueces van a revisar en contenido, porque según la corrección funcional, no hay, no hay situación exenta de control de Constitución. Así que la corrección funcional, señores, y este concepto quiero que lo aprendan bien, le va a servir a nivel de proceso. La corrección funcional se ve en todo proceso constitucional, no solo en estado de excepción, sino si ustedes ven litigios constitucionales, amparo de corpus data, este principio, y les pongo un precedente chévere, Naén Heredia, párrafo 57 TC, caso del 2008, caso unificado, refiere que la corrección funcional hace que un juez constitucional lo vea todo porque no hay zona exenta de control constitucional, dando cabida de que la Constitución lo puede todo, eliminando cualquier tipo de improcedencia. Le doy un boom. Y el principio de favor libertatis, pues obviamente que es una variable del principio jus homine, y eso hace o eso refiere de que la persona y los bienes de la vida sea mucho más importante que otro tipo de bienes. Eso es lo importante. Siguiente diapositiva, por favor, mi amigo. Siguiente, por fin. Siguiente diapositiva. Y hay variables, obviamente, sobre el control judicial y la necesidad de suspender derechos, ¿no? Y esto lo vamos a ver en ejemplos prácticos, ¿no? Recientemente hubo la pandemia, ese es el ejemplo más claro, quizás los canso un poquito con esto, pero obviamente que en estas variables el control judicial de habeas corpus y amparo siempre van a estar activados. La máquina de amparo y la máquina de habeas corpus es una máquina judicial que nunca se va a acabar. Puede suspenderse hasta el proceso de alimentos, que obviamente que fue cuestionado por mí, incluso presentó un amparo por qué alimentos sí, por qué alimentos no y por qué reos sí, ¿no? Pero el amparo y el habeas corpus es un sistema que va a prevalecer por sobre todas las cosas, sobre todo régimen. Muy aparte que Perú está escrito a la KDH, así que no tiene más opción legítima. Sí, la vía está por encima de cualquier derecho, otro derecho, y las órdenes de las Fuerzas Armadas son acatadas por el marco legal, ¿no? ¿Cuándo se quiere la ponderación entre el fundamento de obediencia de vida y la protección de la vida? Ya, bueno, la vida, según el artículo 1, es el derecho constitucional más valioso, ¿ya? Y acá que atenta como contra la vida, esa es la mayor vulneración de todo, incluso sobre los marcos legales, ¿no?
en cuanto a las órdenes o el marco legal o cuando se quiera la ponderación, cuando alguien ejerce desproporcionalidad sobre el otro, ¿no? Y acaba otra opinión, ¿no? Hay gente que ahí ha venido a proceder con palas y viene otras personas que le dan con perdigones, ¿no? Afectando salud y afectando la vida, ¿no? Entonces ahí hay una desproporcionalidad evidente. Entonces se quiebra cuando, bueno, se quiebra la ponderación cuando hay desproporcionalidad, ¿no? Entonces esa es como que la respuesta de bien. Ahora, hay experiencia comparada que ya les comenté, ¿no? Que hay una normativa sobre la guerra de secesión hasta las Torres Gemelas, la cual expliqué que el presidente tenía facultad discrecional, la Constitución francesa, Argentina, la española y Uruguay, que Uruguay es un caso muy random, porque en Uruguay siguen usando para su estado de emergencia las leyes del siglo XIX, lo cual es interesantísimo, ¿no? Para quien quiere estudiar derecho comparado. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Obviamente que hay la actividad jurisprudencial del estado de excepción, ¿no? Que hay una normalidad constitucional, obviamente hay que restringir derechos en caso de estado de excepción y estado de excepción y estado de sitio, es constitucional, ¿no? Hay muchos que incluso pusieron un amparo contra la suspensión sobre el plazo de 60 días, ¿no? Hay muchos abogados que quisieron hacer una especie de marketing, si quiere llamarse así, pero obviamente que el estado de excepción es parte del derecho al principio de normalidad constitucional, ¿no? El Estado es, obviamente, es un Estado democrático estable siempre y cuando no caiga el estado de excepción y estado de sitio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Características. Concentración de poder, peligro de anormalidad. A ver, vamos por uno. Las características es la concentración de poder, que es obviamente que el poder recae sobre un poder estatal, que es el poder ejecutivo. Hay un peligro de anormalidad porque obviamente suceden cosas que no puede, que nunca antes han suscitado, pandemias, por ejemplo. Hay una ininstrumentalidad porque se suspende incluso derechos procesales, obviamente que solas se encuentran vigentes el amparo y el habeas corpus, transitoriedad, porque tiene un plazo de 60 días y prorrogables, pero no puede ser perpetuo, territorialidad, porque eso es sobre un espacio geográfico, hay una restricción transitoria, porque suspenden cierto tipo, no, perdón, restringen cierto tipo de derechos, a razonabilidad y proporcionalidad judicial, el juez constitucional es el protagonista de la materia del estado de excepción, y hay un organizacional político, ¿no? Que obviamente que la decisión va a ser netamente gubernamental, ¿no? Más allá de que democrático o nivel comunitario. Siguiente diapo, por favor. Hay reglas vinculantes. Aquí es el tema que quería tocar sobre la regla del uso de la fuerza. ¿Cuándo se puede usar el uso de la fuerza? ¿Cuáles son los estándares del uso de la fuerza? Y sobre eso hay directivas actuales de 2015, ¿no? En el cual hay directivas para las Fuerzas Armadas y hay directivas para la Policía Nacional, ¿no? Yo las encuentro y se las pongo en su sistema del intranet de Biloy. No hay ningún problema, pero hay reglas del empleo de la fuerza, ¿no? Y todo va a ir en base a razón y proporción. Y esa es una palabra que tiene que tener siempre en la cabeza. Siguiente diapositiva, por favor. Hay problemas pragmáticos, ¿ya? Y ese es un tema que se lo voy a dejar a la reflexión, obviamente, porque ya sabemos todo de esa emergencia, creo yo. Hay una democracia y desigualdad social. Definitivamente hay problemas de Estado. Se nota la ausencia de Estado. Se nota la falta de inversión y todo eso lo denota el estado de emergencia, ¿no? Tuvieron que restringirse todas las vías para poderse cuenta que en qué lugares había y en qué lugares no, ¿no? Obviamente que todo parte de una política centralista, hay una falsa descentralización, no hay presencia regional, mejor dicho, ¿no? La subsidiariedad y actividad para la actividad empresarial con percepción negativa, ahí tenemos al famoso reactiva, ¿no? Y cómo se fue manejando el reactiva y tenemos, entre comillas, los bonos, ¿no? Bueno, se pretendía en razón dar una ayuda, ¿no? Entre comillas, pero eso es una perspectiva simplemente para que se siga el estado de emergencia, ¿no? Y la suspensión, ¿no? Y la denominada cuarentena, ¿no? Cual puede debatirse. Bueno, tenemos
tenemos problemas como la política sanitaria, que se ha hecho según la agenda ODS hasta el 2030, la población carcelaria, ¿no? Nos dimos cuenta, nos enteramos todos que había un hacinamiento de 200% y había un 70% de reos preventivos sobre reos condenados, diversos factores, ¿no? El cual vulnerábamos como 10.000 reglas de derecho convencional, ¿no? Perú, en situación carcelaria, vive en su propio universo, ¿no? Al igual que todo país en Sudamérica. Vive en su propio mundo, a pesar incluso de que dicen que los presos deben de ser segmentados, no, en una prisión hay perro, perigote y gato y gente con diversas enfermedades, ¿no? No se ha hecho nada por la política sanitaria y la política carcelaria. Obviamente que hay derechos procesales suspendidos, entre ellos el más importante que es el interés superior del niño, ¿no? Que también se suspendieron los derechos procesales para ese tipo de casos, ¿no? Cual es una situación grave, ¿no? Pero bajo la teoría del sistema político debía ponderarse uno sobre otro, ¿no? Bueno, hay datos especiales y bueno, a nivel de conclusiones, eh, lo que les puedo decir es que hay una necesidad de regular el estado de excepción, ¿no? El cual se manifiesta en un estado de emergencia, ¿no? Y su entendimiento necesita definitivamente lineamientos o una estructura o lectura sistemática dentro del marco constitucional en armonía con los tratados, convenios, directivas convencionales que podamos tener. La activación de este estado de emergencia persigue ordenar, según teoría, en forma racional, lícita de crisis provocada por una situación anómala, extraordinaria para poder conservar valores democráticos, ¿no? Pero tiene que ser todo en función de razón y proporción, si no, nunca va a ser una emergencia y vamos a tener recesión. Eso es lo que pasa por la política gubernamental. Bueno, sigue pendiente, obviamente, que puede implementarse regulaciones, Estado, cuáles van a ser las directrices, ¿no? Entonces, hay jurisprudencia comparada, por ejemplo, en México, los profesores César Giles o Gerardo Cruz, ¿no? Que señalan que un Estado debe contemplarse diversas perspectivas, ¿no? Incluso perspectiva de género, bien que mal visto, pero debe implementarse, ¿no? No es que no esté ni a favor ni en contra, pero puede evitarse que se escarben problemas ordinarios de discriminación, ¿no? Y eso creo que lo vimos en una noticia, ¿no? Que creo que la policía empezó a perseguir a personas trans, ¿no? Y degradaban con tratos humillantes, ¿no? O sea, netamente el poder unilateral saca lo peor de cada persona a nivel personal, ¿no? Pero cada persona, eso es muy redundante, cada persona a nivel racional, no mejor dicho, ¿no? Entonces debemos evitar o mitigar escenarios que exacerben problemas de discriminación, ¿no? Y bueno, y eso se dio también en las elecciones presidenciales y municipales, ¿no? Y municipal regional, ¿no? El cual hicieron lineamientos, el cual es correcto, pero debería ser a nivel global y directrices globales mediante efecto de ley, ¿no? Ahora debe haber, obviamente, una regulación y control de estado de excepción a nivel estatal, ¿no? Cuando se necesita bueno, se supone exigir acciones superrogatorias, ¿no? Entonces, hay un control, debe haber un control, obviamente, de exceso de poder, conforme ustedes también están reflexionando. Debe haber un control de exceso de poder y su uso alternativo de herramientas que minimicen estas conductas antidemocráticas, porque eso es. Si tú tienes poder y con el poder que haces es cometer abusos, es la mayor manifestación de antidemocracia dentro de un Estado constitucional de derecho, ¿no? Para poder poner acento, ¿no? En qué cosa es perseguible y qué no en estado de excepción democrática, ¿no? No una excepción antidemocrática. O sea, debe prevalecer la racionalidad. La gente trabaja, la gente tenía que comer, la gente tenía que cruzar las provincias para poder tener a sus familiares. Habían pacientes con cáncer que se les suspendieron, había pacientes con diabetes, niños con leucemia. Sacó lo peor de la deficiencia de la política estatal, lo cual es la manera más incorrecta de aprender estado de excepción, ¿no? No hay nada más nocivo que aprender estado de excepción a través de deficiencias y errores estatales. No es lo correcto porque lo que se tendría que hacer es dar un examen sistemático de ejemplo, no una visión crítica de lo que se debería hacer cuando nunca se ha hecho. Lo cual es importante saber esto, ¿no? Para poder tener al menos concepción y noción, ¿no? Bueno, ¿no? Y con esto, señores, con este mensaje, bueno, ¿cuál es la opinión, la última pregunta del gobierno de Bukele sobre las privaciones de personas pertenecientes a grupos criminales sobre
bueno, al parecer no es que al parecer estén violando derechos, querido David. Yo creo que se están violando derechos, ¿no? Desde la dignidad, o sea, de la dignidad, incluso sale de que incluso la policía va y destruye las tumbas, ¿no? Entonces, obviamente, creo que estamos ante una capacidad dictatorial. Incluso es un país que ha puesto incluso por el cripto, ¿no? Pero ese es otro tema de derecho internacional económico, que si hay un diplomado, espero que me inviten, ¿no? Pero el tema de Bukele es un tema que obviamente tiene un cierto tipo de aprobación popular, ¿no? Que al final la democracia se basa en el tema que qué tan aprobaste por el pueblo, ¿no? Y lamentablemente esta restricción y esta violación de derechos fundamentales es aprobada por la mayoría, ¿no? Pero para estudiarse la materia creo que está en lo correcto, ¿no? Entonces, pero evidentemente hay una violación de derechos fundamentales. Ahora, buenas noches de El Salvador, hay un año de estado de excepción por 30 días, utilizando como estrategia se prorrogará por sí, puede hacerlo, puede prorrogar el estado de emergencia por 30 días, por muchos días más, ¿no? Pero obviamente que si se vuelve perpetuo, obviamente que ya es la regla, ¿no? Sin embargo, no hay doctrina que defina cuándo se debe tener esta emergencia. Sí, existen beneficios sociales, por ejemplo, la erradicación de la delincuencia, ¿no? Pero hay otros niveles, ¿no? Sé que sonará muy cliché, pero hay otras formas de erradicar la delincuencia, ¿no? Incluso la educación primaria, ¿no? Que es la más importante, ¿no? Pero eso ya es política estatal, ¿no? Pero bueno, sin caer en debate y sin caer en política, creo que así están las cosas. Bueno, creo que hemos terminado. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Espero que haya dejado una reflexión para ustedes y con ustedes. Espero que hayan aprendido algo y les haya gustado mi intervención. Muchas gracias por la oportunidad que me están dando. Muy amable. Bien, muchísimas gracias, estimado doctor, por su excelentísima ponencia. Ha sido bastante interesante, didáctica, y esperamos contar con usted en futuros eventos. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. No olviden que la última sesión es el día jueves 20, y recordarles que pueden adquirir el certificado por un precio de 70 soles. Para mayor información, los números que están en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias con todos. Gracias por la actividad. Gracias. Nos vemos pronto. Eso es todo por hoy, estimados participantes. Que tengan un excelente martes.